Yo quiero compartir contigo la reflexión del día 4 de febrero del año 2018, que como tú sabes corresponde al quinto domingo del tiempo ordinario. Y hoy en la primera lectura encontramos del libro de Job un texto. Y este texto nos va a hablar de una experiencia que está viviendo Job muy difícil. Como sabemos, Job era un hombre justo, era un hombre intachable ante los ojos de Dios y ante sus contemporáneos, pero pues va a perder sus ganados, sus ovejas, va a perder a su familia, va a perder todo, incluso llega a perder la salud. Y ya desesperado y confrontado por sus amigos, Job va a perder la esperanza. Y Job llega a decir frases como esta: la vida del hombre es como un servicio militar, como la vida de un jornalero, como la vida de un esclavo. Recordemos que el servicio militar es fuerte, es intenso, es demandante. El que labra la tierra pues está trabajando duramente bajo el sol en condiciones adversas. Un esclavo no tiene libertad, tiene que estar trabajando continuamente para satisfacer las necesidades de su patrón. Y por eso dice que la vida del hombre es así. Job llega a decir: mis días corren más aprisa que una lanzadera. Mis ojos no volverán a ver nunca la dicha. La esperanza de Job está perdida. Esto con la primera lectura. Después nosotros tenemos en el Salmo 146, tenemos un salmo en el que el salmista habla acerca de Dios y dice que nosotros debemos bendecir a Dios porque es bueno, porque Él reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel, sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Dios es el que sabe volver a traer a su pueblo. Dios es el que sabe sanar a aquel que está viviendo situaciones difíciles. Dios nunca se olvida del que está sufriendo. No se olvida incluso de los animales, ya que dice también el Salmo: les da la comida a su tiempo. Es decir, Dios se fija en las cosas más simples, en las cosas más sencillas y en lo que parece insignificante. Cuánto más la vida del hombre, cuánto más el hombre que está sufriendo y viviendo condiciones adversas. Esto con el Salmo 146. Y en la segunda lectura tenemos a San Pablo que se dirige a los Corintios. Y San Pablo, dirigiéndose a los Corintios, dice que no tiene que presumir de predicar el Evangelio, puesto que es su obligación. ¿Y por qué es su obligación? No porque Pablo haya elegido ser predicador, sino porque cuando Cristo le sale al encuentro en el camino de Damasco, Cristo le confía a Pablo el ser predicador. Y se lo confía gratuitamente, porque el predicar a Jesús es un honor. El predicar a Jesús es algo que Dios pone en sus manos sin pedirle más. Sabemos que Pablo era un perseguidor y Jesús lo va a ser instrumento para que Él dé a conocer la buena nueva a aquellos que no lo conocen. Y dice Pablo: ¿en qué consiste mi recompensa? En predicar gratuitamente el Evangelio. Y como Pablo, haciéndose una con el Evangelio, pues también se hace pobre con los pobres. Dice: me he hecho débiles con los débiles, me he hecho todo en todos. ¿Por qué? Porque se porta un poco como el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Esto con la segunda lectura. Y después con el Evangelio de San Marcos, nosotros tenemos esta lectura en el que se nos habla cómo Jesús primero cura a la suegra de Pedro. Y luego después cómo al atardecer le llevan más enfermos y Jesús los cura. Y después cómo cuando Él se pone a orar, sus discípulos lo andan buscando, lo encuentran y entonces Jesús se levanta y dice que va a predicar el Evangelio y que expulsa algunos espíritus inmundos y predica el Evangelio en las sinagogas. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura creo que es importante tomar este ejemplo de Job. Hay muchas situaciones que nos agobian, que nos entristecen, que nos quitan la esperanza. Y a veces decimos como Job: ya no volveré a ver nunca la dicha, ya no me volveré a curar,
Ya no voy a encontrar esta oportunidad de trabajo. Ya no voy a hacer esas cosas que estaba pensando. Ya no voy a alcanzar esa oportunidad que perdí. Pero hay que tener en cuenta que al final del libro de Job, Job va a recuperar a todos sus ganados, hasta el doble, va a tener muchos hijos, va a ser, vamos a decir, va a ser todo lo que pensaba un hombre del Antiguo Testamento. Va a tener buena salud, va a tener abundancia de bienes y va a tener abundancia de cosas buenas. Entonces, como Job recupera esto, aun cuando en algún momento de su vida llegó a decir que no vería más nunca la luz. Esto con la primera lectura. Nosotros con el Salmo tenemos que bendecir a Dios, porque así como de repente nos pasan cosas difíciles, cosas que no podemos asimilar, cosas que de repente nos restan la alegría, cosas que nos quitan la esperanza como Job, Dios venda los corazones destrozados, sana las heridas, reconstruye nuestra vida, reconstruye aquello que creíamos perdido, nos da cosas que no imaginábamos después de haber vivido situaciones difíciles. Por esto es bueno, como dice el Salmo 146, alabar y bendecir a Dios porque es misericordioso y porque es bueno. Y con la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, a nosotros como a San Pablo se nos ha dado gratuitamente el ser hijos de Dios. Se nos ha dado gratuitamente ser profetas, ser sacerdotes y ser reyes. Ser reyes para tener dominio de nosotros mismos, ser profetas para predicar la palabra de Dios, ser sacerdotes para bendecir a aquellos que nos rodean. Y todo esto lo tenemos que hacer gratuitamente porque gratuitamente Dios nos lo ha regalado. Y finalmente con el Evangelio, qué importante es esto, como esto que pasa en la persona de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro es curada e inmediatamente dice que el Evangelio que se para y se pone a servir a Jesús. Pero también como Jesús, su misión es predicar la palabra, expulsar los demonios y curar a los enfermos. Tenemos nosotros una misión semejante, ¿verdad? Cuando nos sintamos curados por Jesús, tenemos que ponernos de pie y servirlo. Cuando nosotros sintamos que hay alguien a quien podemos curar de su tristeza, de su soledad, de su abandono, de su falta de recursos, nosotros podemos cooperar con nuestras palabras, con nuestra persona o con los bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y como también nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Por una parte, pues sí, hablando directamente de la palabra, pero también por otra parte, dando esta palabra por medio de nuestro testimonio. Y finalmente, cómo nosotros podemos expulsar esos espíritus también como Jesús, que es la envidia, el egoísmo, la crítica, tantas cosas, si nosotros tenemos una actitud semejante a la de Cristo, perdonando a nuestros hermanos, dándoles buenas palabras, siendo cercanos a aquellos que se sienten solos. Y hasta aquí la reflexión de este día, 4 de febrero del año 2018, y espero que nos podamos encontrar la próxima semana meditando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente domingo.